vamos a hablar respecto a la economía. Esta mañana, habíamos compartido un fragmento de la entrevista con el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Bragado, donde habló respecto al CUD. Él hizo mención a que hace 6 o 7 años aproximadamente es un índice que viene en decaimiento, que viene decreciendo, lo cual, sin lugar a dudas, impacta negativamente en las arcas municipales y en el dinero con el que cuenta el Estado municipal para poder desenvolver y luego ejecutar los presupuestos año a año, ¿no? Y motivo por el cual lo hemos convocado al contador Mariano Marini también para que pueda hablar un poco más en detalle y aclarar un poco la situación con respecto a qué es este índice o este coeficiente, el CUD, y qué impacto puede llegar a tener este ínfimo aumento del 0,85% en relación a estos 6 o 7 años que ha venido en descenso, ¿no? Mariano, te saludo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Nicolás, buenas tardes, hola a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de algo que tiene un respaldo legal y que son números, así que te pido que me ayudes a hacerlo lo más simple posible, así no se nos aburren los que están mirando. Nico, primero tenemos que explicar... Siempre que hablamos de plata no es simple, lamentablemente lo sabrás, Mariano. Por eso digo, para los contadores a veces es transferirlo a las palabras del día a día lo más entretenido o que podamos hacer más eficiente. Nico, primero tenemos que decir que es por ley. En el año 87, la ley 10.559 establece de qué forma se va a repartir la plata entre los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, que no es opinión o no es por color político. Yo quiero un intendente del gobernador, le doy más plata o menos plata. No, se hace un índice con 3 cuestiones básicas. Régimen general, que entra población, superficie y un par de cuestiones. Salud, régimen de salud y régimen de acción social directa. A partir de ahí se establecen parámetros estipulados para todos por igual. Y depende tu eficiencia comparativa. ¿Por qué comparativa? Porque depende tu accionar, pero también de los otros 134 distritos. Entonces, a partir de tu eficiencia comparativa, si sube o si baja año a año. Y a partir de ahí, del 16,14% de lo coparticipable de la provincia de Buenos Aires, es impuesto de sello, ingresos brutos y un par más, no vamos a mencionar todos si nos aburrimos. En mis redes sociales lo tengo explicado año a año. Yo todos los años lo explico. Creo que son derechos de todos los ciudadanos. Los bienes, los ingresos y egresos del Estado son de todos los ciudadanos. Y además, Nico, déjame decirte que es la partida en volumen más importante de ingresos que tienen los estados locales. La verdad va a ser más grande, pero yo bajo los números para ser moderado y después podemos corregirlo si quieres para arriba y decir no exageraron. Para Bragado representa más o menos el 39,75% del presupuesto. En un presupuesto de 13.400 millones de pesos, la verdad que es muy significativo. ¿Qué es la foto final del 0,85 que subió? Es una parte, solo el cierre. Cuando vos analizás el CUD del 2016, que se hace con los valores del año anterior, vos tenés en cuenta que el último día del año se toman todos los parámetros y a partir del día siguiente, la transferencia que hace la provincia en forma automática, todo lo que es coparticipable va en forma automática. No es que el ministro de Economía con el aval del gobernador dicen ahora mandamos plata y ahora no. No. Todo lo que es coparticipable sale en forma directa. Es algo que se envía mensualmente, ¿no, Mariano? Es algo que sí, pero no solo mensualmente, en forma semanal todo lo que va entrando pasa. Ahora, ese dinero teníamos 0,5846 en el 2016. Cuando vos lo analizás con el 0,55, 0,82 del 2024, implica que haciendo una estimación muy ajustada y tirándolo para abajo del presupuesto de este año, Bragado va a recibir 326 millones menos. No decimos los decimales para hacerlo más fácil. 326 millones de pesos menos recibimos en el 2024 por la baja del CUD en 8 años. Si eso agregamos, Nico, que publicado el 2 de enero, escrito el 28 de diciembre, 2 de enero del 2024, la ley 15480, ¿sí? Se crea en el artículo 32 un fondo de fortalecimiento fiscal municipal. Además de la coparticipación formal, hay un fondo municipal para los 135 distritos que se reparte también lo mismo, para que no diga ningún intendente me dieron menos porque no nos quiere el gobernador, se reparte por el índice de CUD. O sea que de esa sola partida que se va a distribuir, pagar en 2 etapas o en 3 etapas, van a llegar a Bragado 39 millones de pesos menos por la baja del CUD de estos 8 años. Entonces cuando vos analizás los parámetros de coparticipación formal habitual, más fondos como este tipo, que puede venir algún otro, Bragado va a recibir solo en el año 2024 365 millones de pesos menos por la baja del CUD, que implican 2 cuestiones. Una, tener menos recursos todos los años para los bragadenses. Y segundo, es que tu sistema de servicio público fue más ineficiente
comparativamente con el resto. O sea, le damos peor servicio a la comunidad de Bragado y recibimos menos plata para todo lo que querramos hacer. Mariano, el CUD, este coeficiente que vos estás mencionando, que justamente sirve obviamente respecto a la ecuación de los fondos que se destinan anualmente a los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, dependen de muchos ítems, ¿no? Uno de ellos tiene que ver, y recién lo mencionabas, con la atención a la salud pública. Bragado, a diferencia tal vez de otros municipios de la cuarta sección, pero también en comparación con algunos otros que también lo tienen, ¿no? Tiene un hospital municipal. Es decir, que hay fondos que se destinan exclusivamente desde la órbita municipal para lo que es la prestación del servicio de salud, a diferencia de otros municipios que, por ejemplo, tienen aquí en la cuarta sección electoral, hospitales que son provinciales, ¿no? A ver, ¿cómo se puede de alguna u otra forma trabajar en pos de mejorar este índice, cosa de que a futuro se puedan recibir más fondos y no se pierda tanto dinero? Sí, es muy cierto lo que estás diciendo. El régimen de salud se computa para los regímenes hospitalarios municipales, no para los provinciales. Uh-huh. El régimen provincial de salud va por otro canal, no por esto, y no incluye esa variable. En la cuarta tenemos Junín, que tiene un hospital provincial. Ahora, Carlos Casares aumentó en la misma proporción de tiempo su CUD. Alberti aumentó un 30% su CUD. Y yo a veces digo, Nico, nosotros, Suipacha bajó. Ahora, nosotros lo que digo a veces, todos hacemos un poquitito de algo. Me parece que hay que intentar explicarlo para que la población lo sepa lo mejor posible. Y por otro lado tenemos que mirar a quién ha hecho algo bien. ¿Cómo podés mejorarlo? Cuando vos mejorás tu aparatología, tu servicio de salud, tu alta complejidad, tu cantidad de camas disponibles, tu atención médica, mejora. Cuando vos agregás valor agregado a el sistema de turismo local en una agenda nacional y provincial, mejora. Tenés muchísimos factores que vos podés mejorarlo. Cuando uno analiza, por ejemplo, una ciudad como Alberti, que tiene un 30% más en 8 años de su CUD, y vos mirás el sistema. Yo tengo clientes en la ciudad de Alberti y viajo de hace muchísimo tiempo como contador. Ahora, cuando vos mirás el sistema de salud privado hace 10 años en relación al público, se hizo una ecuación inversa. El público creció muchísimo en prestación en detrimento de los servicios del privado. Claramente Bragado puede mejorarlo, sí, tiene todas las condiciones. Los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires pueden mejorarlo. Vos no podés mejorar el 58% que corresponde al régimen general. Cantidad de habitantes, superficie, la cantidad de habitantes con desarraigo rural y un montón de cuestiones podría ser un proyecto, pero es a más largo plazo. Año a año vos mejorás algunas variables que pueden mejorar. Bragado tiene todas las condiciones para poder hacerlo, Nico. Claramente hay que esperar el desarrollo de la gestión, y no es solo invertir recursos, es saber invertirlos y cómo. Y eso puede mejorar. Yo tengo esperanza siempre, soy positivo, y cuando hago algo lo hago abierto para el que me quiera hacer sugerencias, correcciones, debatirlo donde quiera, con los papeles en la mano y las leyes en la mano. De que esto podría mejorar, y claramente me da mucha alegría que pueda estar pasando. Mientras me estabas por presentar la nota, una concejal de Tandil me está mandando un escrito si le podía ayudar en algunas cuestiones de esto que expliqué. 4 otras ciudades, desde que presenté el informe públicamente, me llamaron para poder explicarlo. Claramente está a disposición, Nico, pues es una alegría hacerlo. Mariano, bueno, ojalá, comparto tu optimismo, que este índice se pueda mejorar año a año, en pos obviamente de lo que más importa, que es mejorar la atención, los servicios para con nosotros, que somos los vecinos de aquí de esta ciudad. Ahora, Mariano, te cambio de tema, te consulto con respecto a otra cuestión que tiene que ver con una charla que compartiste días atrás respecto a algo que ha estado en boca de todos desde que asumió el nuevo presidente. Estamos hablando, por supuesto, de Javier Gerardo Milei, ¿no? El 10 de diciembre pasado, que tiene que ver con algunas definiciones que tal vez en el común de la gente no estaban instaladas. Estanflación es una de ellas. ¿Qué es la estanflación? Bueno, a día de hoy la verdad que nos cuesta un poco tratar de entender este término. Y después lo que tiene que ver con la aplicación de este DNU y de cómo puede afectar esto al común de la gente, a los comerciantes, a los pymes, a los trabajadores, principalmente de nuestra ciudad. Contanos un poquito respecto a esta charla, Mariano. Cuando miro algunas cuestiones en el ámbito local o nacional o provincial, intento llevarlo al ámbito de lo poquito que yo sé, acotarlo al ámbito de... Yo no soy economista, Nico, y te agradezco que haya dicho experto, no soy experto en economía, soy un simple contador de nuestra ciudad. Y intento compartir lo que puedo ver para analizarlo, para estudiarlo y que saquemos conclusiones entre todos. Después cada uno puede decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, puede tener otra opinión y la respeto. Cuando leo el DNU, leí los 366 artículos del DNU, me fui a leerlas, aproveché que era el fin de semana de la fiesta, entonces tenía un poquito más de tiempo, leí las leyes que derogaba. Y a partir de ahí dije, che, ¿cómo lo llevamos al día a día de la gente de Bragado? Para que no quede tan en el aire o algo macro. Y tampoco tenía ganas de hacer una protesta por protesta, digamos, porque creo que yo puedo compartir esto y ayudar en esto. Con un grupo de amigos armamos una charla,
la hicimos el 22 de diciembre en la sede de la Unión Ferroviaria de Bragado, en la calle Pellegrini. Invitamos al que quería venir a hacerlo. ¿Y cómo lo llevé? Primero, Nico, expliqué algunos conceptos técnicos. Como decía vos, ¿qué es la estanflación? Estanflación es suba general de precios, ¿sí? Y caída de la actividad. ¿Qué es la actividad? Cuando se mide, por ejemplo, el PBI de todo el país, es cuánto producimos los argentinos. Parte de esas cuestiones, y eso lo relacionás con deuda externa, con capacidad industrial instalada, con tasas efectivas anuales, y lo comparás con la inflación, con el poder adquisitivo, que el poder adquisitivo es cuánto yo puedo comprar con una cantidad de dinero determinado. Ahora, eso, ¿cómo repercute en el comercio y las pymes de Bragado? Para poder hacer eso, lo que hice es cuántos trabajadores hay en Bragado y en qué rubros hay de Bragado. ¿Cuántos jubilados tenemos? Yo saqué una cuenta más o menos por rubro y la expliqué. 8.085 trabajadores, 6.650 jubilados. Esos son los trabajadores activos y pasivos de un nivel económico. Por otro lado dije, ¿cuántos de esos trabajadores trabajan para el mercado interno y cuántos para el mercado externo? Para llegar a una conclusión final, el 92,51% de los trabajadores de Bragado lo hacemos para el mercado interno. El 99% de las empresas de Bragado son pymes, pequeñas y medianas industrias, pequeños y medianos comerciantes y profesionales independientes. El 1% de Bragado es una gran empresa. Ahora, si yo tengo esta inflación que cae la actividad con una subida de precios y tengo, sería aburrido volver a mencionarlo, pero todos estos artículos que influyen en estas actividades económicas, ¿qué pasa con la composición social y económica de Bragado? El INDEC mide en 7 variables los ingresos de un hogar. Yo lo hice más fácil en 3. Al 28 de diciembre, porque hoy ya cambiaron, más o menos 10 millones de pesos lo pusimos como clase alta o clase media alta de Bragado. 825.000 pesos, clase media de Bragado, más o menos. 190.000 clase baja. Me daba que el 12% de Bragado es clase alta, media alta. El 45% clase media y el 43% clase baja. En 25 días eso se va a revertir y va a ser más la clase media que la clase baja. Ahora, esta inflación con los efectos del DNU, ¿cómo impacta en la economía de Bragado? Yo creo, y lo que llegamos a una conclusión, es que el 88% de la economía de Bragado es mercado interno. El 92,51% trabaja para el mercado interno de los trabajadores, pero el 88% es clase media y baja, y esa gente gasta la plata en Bragado. Creo que con la suba de las tarifas, que todavía no se vio y no se sintió en esas familias, que una cosa es para alguien que gana 10 millones de pesos, que te aumenten 10.000 pesos el gas, para un jubilado que gana 120.000 pesos, el 10% es el 8% de sus ingresos, claro. Para un trabajador que gana 250.000 pesos es el 3,5%, a lo cual eso se va a sentir en fines de febrero, marzo. Como nosotros tenemos un alto volumen de gente de clase media y clase baja, sinceramente el comercio y la pyme de Bragado va a sentir esos efectos, va a bajar la actividad y el circuito interno. Si a eso le agregás que se abren las importaciones y va a bajar la actividad industrial, va a haber menos trabajadores industriales, esos trabajadores industriales gastan en el mercado local. Quien tiene ingresos por encima de determinados volúmenes puede gastarlo en otra ciudad, en el exterior, puede tener inversiones diferentes. Quien gana en la media de los trabajadores de la clase media de Bragado y el interior bonaerense o de la Argentina, el 99 o 100% de sus ingresos los gasta en la ciudad. Si ese poder adquisitivo está debilitado, hasta que eso no se compense, claramente todos los comercios y las pymes locales lo van a sentir muy fuerte. Es decir, indudablemente esto puede llegar a afectar negativamente lo que es la circulación monetaria, la circulación del dinero que se gasta, que se gana y se gasta, digamos, en el comercio local aquí en nuestra ciudad. Sí, Nico, exactamente es así. Y también creo que el efecto del medio aguinaldo de diciembre generó una especie de colchón que en diciembre no lo vimos. Cuando lleguen el aumento de las tarifas que lo vamos a pagar en febrero, las tarifas de enero, energéticas de enero, que pagamos en febrero, también recordemos esto, Nico, antes pagamos las tarifas cada 2 meses, parece hace muchísimo tiempo, pero hace 7 años nada más, pagamos las tarifas cada 2 meses, ahora lo pagamos de forma mensual. Ese pago mensual va a hacer que tengamos menos dinero en el bolsillo los trabajadores y los jubilados locales de clase media y clase baja. Y por otro lado, no vamos a contar con el medio aguinaldo que sí estuvo en diciembre, a lo cual ese efecto, como vos decís, para comercio local y para pyme local, lo vamos a empezar a sentir fuertemente, por más que cada familia ya lo siente en algunas cuestiones, fines de febrero, principio de marzo. Con un segundo semestre, claramente, muy complicado para cada uno de esos rubros. O sea, para finalizar el año, el panorama bastante oscuro, digo, en el segundo semestre. Para el 12% de la población, no. Para el 12% de la población, para quien tienes productos de exportación, inversiones en el extranjero y capitales en dólares, la Argentina se pone
muy barata en dólares y muy cara en pesos. Volvemos a lo mismo. Para ese 88% que decíamos, que es clase media y clase baja con los jubilados, ¿sí? Ese panorama se pone económicamente muy difícil. Para el 12% de las grandes empresas, los exportadores que tienen capitales de inversión en el extranjero, pues ni siquiera hay las tasas ni siquiera hay las tasas de... En otros procesos parecidos, las tasas de referencia financieras estaban por encima de la inflación. Entonces vos tenés una rentabilidad muy grande. Te doy un ejemplo. En el 2017-2018 hubo una inflación del 47 con una tasa del 120. Vos invertías plata en el sistema financiero, ganabas un 70 o un 80% por momento sobre la inflación. Vos tenías un excedente de tus ingresos y ahí tenías un respaldo que te ayudaba. Hoy la tasa de referencia está al 110, con una inflación por encima, o sea, tenés tasas negativas. En pesos estás perdiendo plata. Retenés parte del capital del que puede tener un excedente de los ingresos sobre sus gastos. Es muy difícil y no todas las familias. Ahora, volvemos a lo mismo, Nico. Para el comercio local, que vive del mercado interno, y tenemos que comprender a veces, porque algunos nos creemos a veces que tenemos un autito, una casa, un título, somos clase alta. No, somos clase media y en Bragado vivimos mayoritariamente la clase media. Deseo que le vaya bien a todo el mundo, absolutamente a todos, pero no a todos les va a ir bien por igual. Y también déjame decir esto, Nico. En los últimos años había muchísimos trabajadores que estaban por abajo de la línea de la pobreza también. Trabajadores activos, 8 horas, salían a trabajar y no llegaban a las necesidades básicas de su hogar, ¿sí? Durante mucho tiempo también trabajadores que no llegaban a sus necesidades básicas, y hay que reconocerlo, trabajadores que perdían frente a la inflación, y hay que reconocerlo, Nico, y eso también es doloroso. Ahora, en este marco claramente eso se va a abrir, y hay un índice, se llama Gini, que mide la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Hace 3 años que se venía abriendo y ahora se va a abrir muchísimos más. Por eso a tu pregunta inicial de, ¿viene un panorama difícil? No para todos. Para que tienen capital en dólares, para que tienen inversión en el exterior, para quienes están exportando, que tienen algunos costos en dólares, pero tienen muchos costos en peso. ¿Está bien? Y ahí te doy un ejemplo claro. ¿Por qué el volumen de equilibrio del trigo ayudaba a que el pan embragado esté más barato? Porque dejaba una cuota de toneladas de trigo para la fabricación de harináceos en la Argentina que te permitía que el cobro en pesos pueda llegar y después se exporte todo lo demás al precio que sea. ¿Por qué el fideicomiso aceitero o de harina ayudaba a que sean más baratos esos productos? Porque los exportadores de la rentabilidad de la exportación tenían que pagar un pequeño porcentaje para equilibrar la economía local. Bueno, todo eso no está más. Y eso va a hacer que quien exporta tenga más rentabilidad de exportación y el que cobra en pesos y vive en pesos y tiene clientes en pesos, se vean disminuidas sus ganancias. Bueno, Mariano, yo te agradezco muchísimo por el tiempo, por compartir estos conceptos con nosotros. La próxima vez que compartas una charla para dialogar acerca de esta u otras cuestiones, informanos, decinos si lo comunicamos y hacemos abierta la invitación. Muchísimas gracias, Mariano. Al contrario, Nico, muchas gracias a vos. Y mis redes sociales están siempre abiertas para explicar todo lo que hacemos público, totalmente a disposición. Muchas gracias.